Don Roberto había construido su imperio desde cero, levantándose cada mañana antes del amanecer durante 40 años para convertir una pequeña empresa familiar en una de las corporaciones más exitosas del país. A los 70 años, poseía una fortuna que podría alimentar a generaciones enteras, pero su corazón se había ido llenando de tristeza al ver cómo sus dos hijos, Carlos y Patricia, se habían convertido en personas que él ya no reconocía. Carlos, de 42 años, manejaba una de las divisiones de la empresa con la frialdad de quien nunca había conocido la necesidad, tratando a los empleados como números en una hoja de cálculo. Patricia, 3 años menor, dirigía el área de recursos humanos con una arrogancia que helaba la sangre, despidiendo gente sin pestañear y siempre buscando formas de reducir costos a expensas del bienestar de las familias trabajadoras. Los fines de semana, cuando don Roberto visitaba sus oficinas para revisar reportes, escuchaba las quejas susurradas de los empleados sobre sus hijos. Historias de madres solteras despedidas sin contemplación, de trabajadores veteranos echados a la calle semanas antes de su jubilación, de aumentos de sueldo negados, mientras Carlos y Patricia se compraban autos de lujo cada 6 meses. El viejo empresario sentía que su legado se estaba convirtiendo en una maldición para las personas que había prometido proteger cuando fundó la empresa décadas atrás. Una mañana lluviosa de marzo, mientras don Roberto esperaba en el estacionamiento de un centro comercial, observó algo que cambiaría el curso de su testamento para siempre. Un joven de unos 25 años, empapado por la lluvia, corría de auto en auto ofreciendo lavar los parabrisas por unas pocas monedas. Su ropa estaba gastada pero limpia, sus zapatos tenían agujeros pero estaban lustrados y en su rostro brillaba una sonrisa genuina a pesar de las circunstancias. El muchacho se acercó al auto de don Roberto con la misma energía positiva que había mostrado con los vehículos anteriores. «Buenos días, señor», le dijo el joven con voz amable. «¿Le gustaría que le lave el parabrisas? Solo son 5 pesos, pero si no tiene, no se preocupe, que tenga un día bendecido». Don Roberto quedó impactado por la cortesía del muchacho, especialmente por esa última frase que parecía tan sincera. Le dio 20 pesos y le preguntó su nombre. «Me llamo Miguel, señor, y muchísimas gracias por su generosidad», respondió el joven mientras trabajaba con una dedicación que don Roberto no había visto en años. Durante las siguientes semanas, don Roberto cambió su ruta para pasar por ese estacionamiento cada vez que podía. Comenzó a conversar con Miguel y descubrió una historia que lo llenó de admiración y vergüenza a la vez. Miguel vivía con su madre enferma y sus 2 hermanas menores en un pequeño departamento de una sola habitación. Había abandonado la universidad en el último semestre de ingeniería industrial para cuidar a su madre cuando le diagnosticaron diabetes y problemas renales. Desde entonces trabajaba lavando autos, cargando mercancía en el mercado y haciendo cualquier trabajo honesto que le permitiera pagar los medicamentos de su madre y mantener a sus hermanas en la escuela. Lo que más impresionó a don Roberto no fueron las dificultades de Miguel, sino la forma en que las enfrentaba. Nunca se quejaba, nunca pedía lástima, nunca hablaba mal de nadie. Cuando otros lavadores de autos se peleaban por los mejores espacios, Miguel simplemente sonreía y se movía a otro lugar. Cuando los clientes lo trataban mal o se negaban a pagarle, él respondía con un «que Dios lo bendiga», tan sincero que incluso los más duros terminaban buscándolo días después para disculparse y darle propina extra. Una tarde, don Roberto decidió seguir a Miguel discretamente después del trabajo. Lo vio detenerse en una farmacia donde compró medicamentos para su madre, luego en una panadería donde compró el pan más barato, pero pidió que se lo rebanaran bien para que rindiera más en la mesa. Finalmente lo siguió a una vecindad humilde donde Miguel subió corriendo las escaleras hasta el 3er piso. A través de una ventana abierta, don Roberto escuchó la voz del joven hablando con su familia. «Mamá, hoy fue un buen día. Conseguí para tus medicinas y para que las niñas compren sus útiles escolares mañana». Esa noche, don Roberto no pudo dormir. Pensaba en Miguel, en sus propios hijos, en el contraste abismal entre un joven que lo había sacrificado todo por su familia y 2 adultos que nunca habían conocido el verdadero valor del dinero ni del sacrificio. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que sabía sería controversial, pero que sentía necesaria para enseñar una lección que las palabras
nunca habían logrado transmitir. Durante los siguientes meses, don Roberto investigó discretamente la vida de Miguel. Contrató investigadores privados que confirmaron cada detalle de su historia. Miguel Hernández Morales, de 26 años, estudiante destacado con beca de excelencia académica, había abandonado sus estudios a solo 6 meses de graduarse, cuando su padre murió en un accidente laboral y su madre enfermó gravemente. Sus calificaciones habían sido excepcionales, sus profesores lo recordaban como un joven brillante y colaborativo, y sus vecinos no tenían más que elogios para su carácter. Paralelamente, don Roberto comenzó a documentar meticulosamente el comportamiento de sus hijos. Grabó conversaciones donde Carlos despedía empleados con familias numerosas para optimizar la nómina y donde Patricia rechazaba solicitudes de préstamos de emergencia de trabajadores que llevaban décadas en la empresa. Cada acción cruel, cada decisión despiadada, cada muestra de indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, quedó registrada como evidencia de lo que sus hijos se habían convertido. Una mañana lluviosa de diciembre, don Roberto citó a Miguel en un café cerca del estacionamiento donde trabajaba. Llegó nervioso, preguntándose si había hecho algo malo. Don Roberto le explicó que había estado observando su trabajo y su actitud y que quería ofrecerle algo. «Miguel», le dijo con voz pausada, «he decidido pagarte los estudios para que termines tu carrera de ingeniería. No quiero nada en cambio, solo que sigas siendo la persona noble que eres». Miguel lloró sin poder controlarse, agradeciéndole una oportunidad que había creído perdida para siempre. Pero la generosidad de don Roberto no se detuvo ahí. Secretamente arregló que la madre de Miguel recibiera atención médica privada, pagó la educación de sus hermanas en una escuela privada y le ofreció un trabajo de medio tiempo en una de sus empresas para que pudiera estudiar sin preocupaciones económicas. Miguel aceptó todo con humildad y agradecimiento, pero insistió en seguir lavando autos los fines de semana porque el trabajo honesto nunca debe abandonarse sin importar las circunstancias. Durante el año siguiente, don Roberto observó cómo Miguel se transformaba sin perder su esencia. Sus calificaciones en la universidad eran excepcionales, su desempeño en el trabajo era impecable, y su actitud hacia la vida seguía siendo la misma mezcla de gratitud y determinación que había captado la atención del empresario desde el principio. Mientras tanto, Carlos y Patricia continuaban su camino de destrucción, cada vez más crueles con los empleados y más desinteresados en el verdadero propósito de la empresa familiar. El momento decisivo llegó cuando don Roberto fue diagnosticado con cáncer terminal. Los médicos le dieron 6 meses de vida, tal vez 1 año si respondía bien al tratamiento. Esa noche, en la soledad de su estudio, don Roberto tomó la decisión más importante de su vida. Cambió su testamento de una manera que sabía conmocionaría a toda su familia y enviaría un mensaje que resonaría mucho más allá de su muerte. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres saber cómo termina, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Los Finales Felices. Cada semana traemos historias reales que te van a emocionar y te van a recordar que la vida siempre tiene lecciones extraordinarias para quienes saben observar. El testamento quedó dividido de una manera que nadie habría imaginado. A Carlos y Patricia les dejó 5 millones de pesos a cada uno, suficiente para vivir cómodamente pero no para mantener el estilo de vida extravagante al que se habían acostumbrado. El resto de su fortuna, más de 200 millones de pesos, se la dejó a Miguel Hernández Morales, junto con el control de todas sus empresas. Pero lo más impactante del testamento no era la distribución de la riqueza, sino la carta explicativa que don Roberto había escrito para ser leída en público durante la lectura del testamento. A mis hijos Carlos y Patricia les dejo lo suficiente para que nunca pasen necesidades, pero no lo suficiente para que continúen dañando a las familias trabajadoras que dependen de nuestras empresas. Durante años esperé que aprendieran el valor del trabajo, del sacrificio, de la compasión hacia quienes tienen menos. En lugar de eso, se convirtieron en personas que yo no reconozco ni respeto. A Miguel Hernández, el joven que encontré lavando autos bajo la lluvia, le dejo el resto de mi fortuna porque en él veo los valores que traté de inculcarles a ustedes: humildad, trabajo duro, amor por la familia y compasión por el prójimo. La lectura del testamento fue un terremoto emocional. Carlos gritó que su padre había perdido la razón. Amenazó con impugnar el testamento y juró que no permitiría que un lavaautos de la calle se quedara con el imperio familiar. Patricia lloró de rabia e incredulidad.
sintiendo que toda su vida había sido una mentira, si al final un desconocido resultaba más valioso para su padre que sus propios hijos. Miguel, por su parte, se quedó en shock absoluto, incapaz de procesar que su vida había cambiado tan radicalmente en cuestión de minutos. Los meses siguientes fueron un caos legal y emocional. Carlos y Patricia contrataron los mejores abogados del país para impugnar el testamento, argumentando que su padre no estaba en sus facultades mentales cuando lo redactó. Sin embargo, don Roberto había sido meticuloso en su planificación. Había grabado videos explicando sus razones, había sometido evaluaciones psicológicas que confirmaban su completa lucidez mental y había documentado cada injusticia cometida por sus hijos durante los últimos años de su vida. Miguel, abrumado por la responsabilidad que había caído sobre sus hombros, buscó consejo en su madre, quien, a pesar de su enfermedad, seguía siendo su guía moral. «Mijo», le dijo con voz débil pero firme, «don Roberto no te eligió por casualidad. Te eligió porque vio en ti la capacidad de hacer el bien con el poder. No te sientas culpable por la bendición que recibiste. Siéntete responsable de usarla sabiamente». Esas palabras le dieron a Miguel la fuerza para enfrentar el desafío más grande de su vida. La primera decisión de Miguel como nuevo propietario de las empresas fue reunirse con todos los empleados que habían sido despedidos injustamente por Carlos y Patricia. No solo los reincorporó con salarios aumentados, sino que les pidió disculpas en nombre de la familia Torres por el maltrato recibido. Estableció un fondo de emergencia para empleados con problemas familiares, implementó un programa de becas universitarias para los hijos de los trabajadores y creó un comité de bienestar laboral donde los empleados podían expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Los resultados no se hicieron esperar. La productividad de las empresas aumentó dramáticamente cuando los trabajadores se sintieron valorados y respetados. Los clientes comenzaron a preferir hacer negocios con compañías que trataban bien a sus empleados. Y los proveedores ofrecían mejores condiciones porque confiaban en la integridad de la nueva administración. En menos de un año, las empresas de don Roberto no solo habían recuperado la rentabilidad perdida durante la gestión de Carlos y Patricia, sino que habían alcanzado niveles de éxito nunca antes vistos. Miguel nunca olvidó sus orígenes. Continuó viviendo en el mismo barrio humilde, aunque ahora en una casa más grande para su familia. Seguía manejando un auto sencillo y vistiendo ropa modesta, pero ahora podía pagar el mejor tratamiento médico para su madre y la mejor educación para sus hermanas. Cada viernes por la tarde visitaba el estacionamiento donde había conocido a don Roberto, no para lavar autos, sino para conversar con los jóvenes que hacían ese trabajo y ofrecerles oportunidades de crecimiento. Carlos y Patricia, después de agotar todos los recursos legales sin éxito, se vieron forzados a aceptar la realidad. Carlos tuvo que vender su colección de autos de lujo para mantener su nivel de vida, mientras que Patricia se mudó a un departamento más pequeño y tuvo que buscar trabajo por primera vez en su vida adulta. Paradójicamente, esta experiencia de vivir con limitaciones económicas fue el comienzo de su transformación personal. Por primera vez entendieron lo que significaba preocuparse por el dinero, valorar cada peso y tratar a los demás con respeto porque también necesitaban trabajar para sobrevivir. 2 años después de la muerte de don Roberto, Carlos se acercó a Miguel con una propuesta inesperada. Había aprendido humildad durante sus meses de dificultades económicas y quería pedirle perdón por los años de maltrato hacia los empleados. Miguel le dijo con voz quebrada pero firme, «Mi padre tenía razón. Nosotros nos convertimos en personas terribles y tú mereces todo lo que él te dio. Si alguna vez necesitas ayuda para manejar las empresas, estaré disponible, no como jefe, sino como empleado». Miguel lo abrazó y le ofreció un puesto como gerente de operaciones con la condición de que tratara a todos los trabajadores con el mismo respeto que esperaba recibir. Patricia también experimentó su propia transformación.
Trabajando como asistente administrativa en una empresa pequeña, le enseñó lo que significaba ser tratada como un número en lugar de como una persona. Esta experiencia la hizo reflexionar sobre todos los empleados que había despedido sin consideración, y decidió usar sus ahorros para crear una fundación que ayudara a familias en crisis económica. Cuando Miguel se enteró de su proyecto, no solo lo apoyó financieramente, sino que le invitó a dirigir el Departamento de Responsabilidad Social de las empresas familiares. La historia de don Roberto, Miguel, Carlos y Patricia se convirtió en un ejemplo nacional de cómo la riqueza debe ser una herramienta para el bien común, no un instrumento de poder sobre otros. Miguel estableció una tradición anual donde los empleados más destacados por su carácter y valores humanos, no solo por su productividad, recibían bonos especiales y oportunidades de crecimiento profesional. También creó un programa donde jóvenes de escasos recursos podían trabajar medio tiempo mientras estudiaban, siguiendo el modelo que don Roberto había usado con él. La madre de Miguel, cuya salud había mejorado considerablemente con el tratamiento médico adecuado, se convirtió en la consejera espiritual no oficial de las empresas. Los empleados la buscaban cuando tenían problemas personales y ella siempre tenía palabras de sabiduría y consuelo. La verdadera riqueza, decía Solía, no se mide por lo que tienes en el banco, sino por cuántas vidas puedes tocar positivamente con lo que Dios te ha dado. Las hermanas de Miguel, ahora universitarias becadas, decidieron estudiar carreras relacionadas con el servicio social y la medicina para continuar el legado de ayuda que su hermano había iniciado. La familia Hernández se convirtió en un símbolo de que el éxito verdadero viene acompañado de responsabilidad social y que cada bendición recibida debe ser compartida con quienes más lo necesitan. 10 años después de la muerte de don Roberto, Miguel había transformado completamente el imperio empresarial. Las empresas no solo eran las más rentables del sector, sino también las más respetadas por su trato humano y su compromiso social. Miguel nunca se casó con la riqueza que había recibido, simplemente la usó como una herramienta para multiplicar el bien en el mundo, tal como don Roberto había esperado, cuando tomó esa decisión que cambió tantas vidas. Carlos y Patricia, después de agotar todos los recursos legales sin éxito, habían aprendido la lección más importante de sus vidas, que el trato humano y la responsabilidad social son más importantes que cualquier riqueza. La familia Torres Hernández se había convertido en una nueva dinastía empresarial, pero esta vez fundamentada en valores que honraban la memoria de don Roberto y el ejemplo de humildad que Miguel había traído desde aquel estacionamiento lluvioso. La historia de don Roberto nos enseña que la herencia más valiosa que podemos dejar no son los bienes materiales, sino los valores que transmitimos y las vidas que tocamos con nuestros actos. A veces, enseñar la lección más importante requiere decisiones difíciles que pueden parecer crueles en el momento, pero que a largo plazo transforman corazones y crean un legado de bondad que trasciende generaciones. Miguel demostró que no importa de dónde vengas, ni cuáles sean tus circunstancias actuales, si mantienes el corazón correcto y trabajas con integridad, la vida tiene formas misteriosas de poner en tus manos las herramientas para hacer una diferencia positiva en el mundo. Su historia nos recuerda que cada día tenemos la oportunidad de ser la bendición que alguien más necesita y que el verdadero éxito se mide por cuánto bien podemos hacer con lo que se nos ha confiado. Así que, la próxima vez que veas a alguien trabajando honestamente a pesar de las dificultades, recuerda que podrías estar viendo a la persona que está destinada a cambiar el mundo. Trata a todos con respeto y dignidad, porque nunca sabes cuándo tus acciones podrían ser el catalizador para una transformación extraordinaria. Al final del día, todos somos lavadores de autos en el estacionamiento de la vida, esperando que alguien vea nuestro verdadero valor más allá de las apariencias.